Generalmente nos reunimos principalmente a escuchar la palabra de Dios. Muchos venimos por eso el domingo, pero lo más importante es la presencia de Dios, ¿sabe? Y si hay un mensaje, pero la presencia del Espíritu Santo aquí es lo más importante. Quiero compartirles algo que he estado meditando en estos últimos 2 días. Empezando por la historia o recordando la historia de Jesús cuando Él fue bautizado. En el bautismo de Jesús en el agua, en Marcos capítulo 1, vemos esta parte de la historia, la historia de Jesús en todos los evangelios. Pero en Marcos 1, vemos que Jesús fue bautizado y dice que al salir del agua vio que los cielos se abrían. Los cielos se abrieron y el Espíritu de Dios descendió, dice la palabra, en forma de paloma, ¿no es cierto? Y me llamó la atención la palabra usada para describir este momento, este acontecimiento en ciertas diferentes versiones. Voy a leer de Mateo primero. 3, 16 al 17 dice en esta versión NBI: tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua, y en ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y ¿qué? Posarse sobre él. Posarse sobre él. Y una voz desde el cielo dijo, no el Padre, este es mi Hijo amado y estoy muy complacido con él. Otra versión dice, y cuando Jesús se levantó del agua, el reino celestial se abrió sobre él y vio al Espíritu Santo descender de los cielos y descansar sobre él en forma de paloma. El Evangelio de Juan añade la frase y permaneció, dice. El Espíritu Santo no solo vino, descendió sobre Jesús, sino que permaneció. Dice, Juan declaró, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Otra versión dice, Juan aseguró su testimonio con esto, vi al Espíritu como una paloma volar desde el cielo, haciendo su hogar en él. Haciendo su hogar en él y sintiéndose como en casa, me hace pensar. Así que sale Jesús del agua, se abren los cielos y el Espíritu Santo desciende sobre él para permanecer en él. No solo fue el evento de un momento, sino que el Espíritu Santo había venido sobre Jesús para quedarse, posarse sobre Jesús. Me impresiona esto, ¿sabe? Me imagino al Espíritu de Dios como una paloma, ahí posando sobre Jesús y caminando con él, donde él iba en todo momento. Y algo más que me llama la atención es cuán consciente parece ser Jesús de esta presencia que estaba con él, en él. Él permaneció consciente de esto. ¿Y cómo sé esto? ¿Dónde lo vemos? En Marcos 6, Jesús está caminando con la multitud. Habla con la gente, él ya es muy conocido. Para este punto ya lo habían visto ver ciertos milagros. Entonces la gente quería estar cerca de él, la gente quería hablar con él. La gente está caminando con él mientras Jesús va de un lugar a otro. E imagínense nomás esa multitud, es caos, ¿no? No sé si alguna vez le ha tocado a ustedes estar en un bolleo, como se dice. Qué cosa más desagradable, ¿no? Todos te aprietan, todos te empujan, ¿no es cierto? Y me lo imagino ahí al pobre Jesús, ¿no? En medio de esa multitud desesperada por llegar a él o por tener unas palabras con él. Me imagino que el avance en esa calle era lento, ¿no es cierto? A medida que él avanzaba. Y me lo imagino a Jesús conversando mientras él iba con la gente, porque él era un hombre de personas, que amaba a las personas, que prestaba atención a los demás. Entonces imagínense el caos, el tumulto, el ruido de la conversación, Jesús distraído entre un diálogo y otro o varios al mismo tiempo.
Y a pesar de la multitud y todo esto ocurriendo, esa multitud densa que lo rodeaba, todo el desorden, el ruido, el movimiento, esta mujer que no debía estar en un lugar público debido a la enfermedad que ella tenía, se abre paso en medio de esta multitud y toca el borde de su manto. Imagínense este momento, ¿no? Jesús, como dije, está en medio de todo este caos, conversando con la gente, respondiendo preguntas, tal vez capaz en el medio de la multitud estaba también él sanando, haciendo algunos milagros. No lo sabemos, pero no creo que era un paso solemne por esa calle como hacia el templo, ¿no es cierto? Pero de repente, en medio de todo, la mujer toca suavemente el borde del manto de su ropa y él se detiene y dice: poder acaba de salir de mí. Poder, esperen, sentí algo. Poder acaba de salir de mí. ¿Quién hizo eso? Y todos, ¿qué? Todo el mundo te está apretando, Jesús, todo el mundo te está tocando, ¿no? Pero es interesante porque cuando Jesús dice esto, ese poder no era una cosa, era una persona, era el Espíritu Santo, era la paloma. Y piensen conmigo un momento, cuán consciente del Espíritu Santo debes estar para darte cuenta en medio de un caos de multitud y conversación y apretón y movimiento y ruido, darte cuenta de que alguien ha hecho un retiro de tu cuenta. Él habla y camina en medio del caos y de repente poder sale de él. Él percibe la presencia que acababa de salir de él. Y no es que se haya quedado sin ella o que se haya ido de él, porque el Espíritu Santo le fue dado sin medida, es ilimitado. Pero él sintió esto y fue consciente de que algo había sido retirado, había habido un retiro de su cuenta. Cuán consciente de la presencia del Espíritu Santo. Y algo impactante también es de que Jesús es eternamente Dios, ¿no es cierto? No es como que Él se fue ganando la divinidad. Él era completamente y es eternamente Dios. Pero ¿saben? Él hizo sus milagros como hombre. Jesús hizo sus milagros como hombre. Nos dijo Él en la Escritura, dice que el Hijo del Hombre no puede hacer nada por sí mismo, nada. ¿Y saben qué esa palabra nada significa? Nada. Nada, Él no podía hacer nada sin el Padre, nada por sí mismo. Él, Jesús, había, a pesar de ser completamente Dios, había elegido, había escogido no funcionar como Dios. Eligió vivir dentro y con restricciones, dentro de restricciones, las restricciones de un hombre. ¿Para qué? Para ser un ejemplo para nosotros y mostrar lo que es posible para cualquiera que no tenga pecado y que esté totalmente capacitado o lleno del Espíritu Santo. En otras palabras, mira esto y sígueme si quieres. Él no hizo los milagros como Dios. Si los hubiera hecho como Dios, nos impresionaría. Ya nos impresiona, ¿no es cierto? Pero al darnos cuenta o descubrir que Él hizo sus milagros como hombre, al menos a mí no se me desafía, no sé usted, pero me lleva a pensar que ya no deberíamos estar contentos con la manera en que vivimos. Y al final de este capítulo, en Marcos 6, vemos como la noticia, el testimonio de esta mujer y lo que había acontecido se expande y llega a toda la región. Se hizo viral, más viral que el mejor TikTok, digamos, o publicación en las redes sociales.
Fue la historia que se difundió por todas partes. Y para cuando llegamos al último versículo, a la última parte de este libro de Marcos, dice que donde quiera que Jesús iba, ya fuera aldeas, campos, ciudades, la gente traía todo tipo de enfermos, cojos, ciegos, para que si alguno lo tocaba, solo una parte de su manto pudiera ser sanado. Y la cuestión es que todos, seguramente los que lo tocaban, se sanaban. Pero ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo ellos buscaban esto? Porque lo curioso es que Jesús nunca enseñó que tocar su ropa fuera la clave para ser sanado, o era un paso para obtener tu milagro. Ellos simplemente se dieron cuenta de que cuando ellos se acercaban a Él, cuando ellos se acercaban a Jesús, la gente se sanaba, algo ocurría. Notaron que había algo en Él que hacía que todo a su alrededor fuera diferente. Y era simple observación de la presencia que posaba en una persona, la presencia de Dios. ¿Saben? Es posible albergar la presencia de Dios de tal manera que impactes todo a tu alrededor. ¿Sabías que el Espíritu Santo está en ti? El Espíritu Santo de Dios, el mismo que se posó y permaneció sobre Jesús, está en ti. Si tú has nacido de nuevo y has recibido al Señor Jesús como tu Salvador, el Espíritu Santo de Dios, la misma presencia de Dios está en ti. Y es posible albergar la presencia de Dios de tal manera en que impactes todo a tu alrededor, de que todo cambie. Y así sucedió con los apóstoles. Luego vemos la historia de los apóstoles. Por ejemplo, Pedro, que pasaba y se levantaban personas enfermas y moribundas simplemente porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Dice que él salía a cierta hora de la mañana, si no me equivoco, y la gente buscaba simplemente asomarse o asentarse donde creían que la sombra de Pedro pasaría, porque ellos sabían que el Espíritu de Dios estaba sobre él. ¿Y saben cuál es la gran noticia? Es que cada creyente tiene el mismo Espíritu Santo. Tú tienes el mismo Espíritu Santo que puede causar cambio en la atmósfera donde tú te encuentras, en tu familia, en tu matrimonio, en tu lugar de trabajo. Y así como la sombra de Pedro liberaba aquello debajo de lo cual él estaba, que era la sombra del Espíritu Santo, lo mismo puede ocurrir contigo si aprendes a ser el lugar de descanso del Espíritu Santo, morada del Espíritu Santo. No sé si usted se ha enterado, pero el Espíritu Santo, el Señor ha estado limpiando su casa. Hemos recibido esta revelación en este tiempo de que somos casa de Dios. Y siento una urgencia del Señor, un deseo del Espíritu Santo de enseñarnos a albergarlo, a que Él pueda hacer su hogar en nosotros, en usted, así como lo hizo en Jesús. Y si nosotros podemos aprender a albergar, aportar la presencia del Espíritu Santo, vamos a observar que todo nuestro entorno se mueve, que el Espíritu Santo de Dios penetra en los lugares incluso donde creíamos que Él no podía obrar o actuar. ¿Y saben cómo Jesús lo enseña o lo expresó de cierta manera? En Juan capítulo 6, Jesús envía a los 12, los manda de misión y les dice esto:
Lo expresa de esta manera: solo, dice Jesús, el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, dan vida, causan vida. Las palabras que yo les he dado son espíritu, se convierten en espíritu. Piensen en esto. Jesús diciendo: mis palabras para ti, sobre ti, son espíritu. Y ese espíritu da vida. Da vida. Aquí está Jesús, la palabra de Dios hecha carne. Y cuando Él habla, ahora cuando Él habla, la palabra de Dios se hace espíritu y causa vida. Yo creo que algo sucede cuando encontramos el latido de Dios, el corazón de Dios, en esa intimidad y relación con el Espíritu Santo. Y lo que recibimos y creemos de Él y entendemos de Él, su palabra, lo decimos. Algo sucede, la decimos. Palabras se vuelven espíritu y causan algo, causan vida. Algo sucede cuando tú abres tu boca y declaras la palabra de Dios. Algo ocurre, de alguna manera la atmósfera cambia ahí en tu casa, porque el Espíritu de Dios está en ti. Entonces yo libero vida, la palabra de Dios, presencia de Dios ahí en mi casa, o ahí en la cafetería donde tú estás, en la sala, en esa pequeña reunión de grupo. De repente algo sucede y se libera algo espiritual en la atmósfera, y es el Espíritu de Dios en ti, las palabras de tu Señor hechas vida, espíritu. En tu hogar, las palabras que dices se convierten en espíritu. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás liberando en la atmósfera de tu hogar, de tu matrimonio, de tus relaciones, o en la atmósfera de tu propia mente? En Mateo 10 luego, Jesús envía a sus 12 apóstoles y los reúne y les dice: bien, les voy a dar algunos secretos de ministerio, para un ministerio poderoso, anoten. Y dice en Mateo 10: vayan allá y díganles, prediquen, este es el sermón que tienen que dar, este es el mensaje. El reino de Dios está cerca. Ok. Ellos anotando. Y después, ya, vayan y sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, sanen a los leprosos y expulsen demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, así que también den gratuitamente. Simplemente háganlo, les dice Jesús. Y luego les dice esto, más adelante en el versículo 12. Cuando entren a las casas, cuando vayan, digan: la paz sea con ustedes. Y si esa familia les da la bienvenida, entonces ellos son dignos de esa bendición. Si no, retornará a ustedes, dice el Señor. Pero dice el Señor esto, Jesús: vayan y digan la paz con usted. Como digo, me los imagino a los discípulos tomando notas. ¿Qué hacemos? O sea, ok, decimos, entramos, decimos shalom. Y luego ¿qué? Jesús les dice: este es un ministerio práctico. Estos hombres no tienen idea de lo que tal vez Jesús está hablando. Pero Jesús les dice: vayan a una casa, y ¿qué se supone lo que tienen que hacer? Deben ir y liberar paz en ese lugar. Palabras se vuelven espíritu. El punto es que somos ministros de una persona. Tenemos más que palabras simplemente. Más que un mensaje, más que un concepto o doctrina espiritual, más que algún argumento espiritual. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos una persona que reposa sobre nosotros
y que anhela ser liberada al entorno donde nosotros estamos. Ministramos a una persona, albergamos a una persona, y esa es la persona del Espíritu Santo que reposa en ti sin medida, sin límites, sin restricciones. Y saben que esa debería ser la vida cristiana normal, que tú estés tan consciente de la persona del Espíritu Santo, de la presencia del Espíritu Santo de Dios en ti, que donde vayas tú sabes que liberas a esa persona. La presencia de Dios, donde tú vas entra paz, donde tú vas se va el miedo, entra el gozo, hay paciencia, se quebrantan los planes y obra del enemigo, porque la presencia de Dios entró a ese entorno, a esa conversación, a esa habitación. La presencia de Dios en ti. Y Jesús nos dio ese ejemplo, esperando que el simple ejemplo nos impulsara a perseguir esto que Jesús hizo posible para ti y para mí. ¿Sabían que ustedes son llamados a influir con esta presencia? Influir cultura, influir personas, el ambiente en tu hogar, en la vida, influir actitudes y mentalidades a través de cómo hablas, cómo piensas, lo que dices, cómo vives. Infectas en un sentido divino y espiritual el ambiente para que se produzca transformación. Lo que el Señor quiere hacer, donde Él te ha puesto, pero no eres tú, es la presencia de Dios en ti. Y hay algunos aquí que necesitan ser animados hoy, porque el ambiente donde te encuentras, las conversaciones que últimamente has tenido, son difíciles. Hay relaciones difíciles, situaciones difíciles. Y ha entrado tal vez el desánimo, la duda de saber cuándo el Señor va a obrar, cómo, o de ya no poder sostenerlo en tus propias fuerzas. Y hoy quiero yo recordarte que el Espíritu Santo de Dios está en ti. Él mora en ti. Él mora en ti. Y simplemente tal vez necesitas que el Espíritu Santo venga y primero transforme la atmósfera de tu interior, la atmósfera de tu mente, la atmósfera de tu corazón. Él está limpiando la casa que desea habitar. Y nosotros somos llamados a ser administradores y anfitriones de la presencia, que es una persona. Yo, en mi interior, yo, administradora y anfitriona, es decir, yo albergo esa presencia. Lo mismo para ti. Somos mayordomos. ¿Qué es un mayordomo? Es alguien que administra, ¿no es cierto? Con cuidado y respeto. Algunos se sienten administradores o mayordomos de un mensaje, otros tal vez de una ocupación o un oficio en la ciudad, en la iglesia, en tu lugar de trabajo. Pero el Señor quiere levantar hijos e hijas, una generación de administradores de su presencia, la presencia manifiesta de Dios. Quiere que aprendamos a ser anfitriones, administradores de esta persona que ha elegido manifestarse con nosotros y sobre nosotros. Y déjenme decirles, ¿será que hay algún poder demoníaco que pueda bloquear la conexión entre el Espíritu de Dios en ti y el Padre Celestial? No. Realmente no existe.
la mayoría de los cielos cerrados para los creyentes está entre sus orejas, en su mente, en la manera en que piensan. A veces estamos y caminamos nuestra vida cristiana más impresionados por la oscuridad, y no me refiero a impresionados como que nos impresiona, sino que se imprime en nosotros. Y vemos a veces tal vez sí la obra de las tinieblas o del enemigo, la dificultad, la crisis. Y eso causa temor, nos intimidamos y vivimos de esa manera, reaccionando a la oscuridad en lugar de aprender a responder al Padre. Porque si vivo de esa manera, reaccionando a la oscuridad, entonces quiere decir que las tinieblas, el diablo, el enemigo son los que dictan mi agenda. Pero él no tiene ese derecho y privilegio, no lo tiene, de influir en mi agenda en lo absoluto, en la manera en que yo creo, en que yo oro, en que yo camino y en la que yo me relaciono con el Espíritu Santo. Jesús no vivió reaccionando al enemigo, a los poderes de las tinieblas. Él vivió en respuesta al Padre y dijo: hago lo que veo hacer a mi Padre. Y Jesús vio los cielos abiertos. Y quisiera hoy sugerirles que todo creyente tiene un cielo abierto sobre sí mismo. Ya hay un cielo abierto sobre ti. Ahora, eso no quiere decir que no sigamos orando en esa dirección o deseando eso. Obviamente queremos ver todo esto crecer en nuestras vidas y en nuestro alrededor, la obra de Dios, el mover del Señor, cielos abiertos sobre esta nación, este país, esta ciudad, mi familia, mi matrimonio. Pero sé también que en todas las áreas del reino, en todas las áreas de la vida, ya sea en la administración del dinero, las relaciones, en cualquiera de las cosas que nosotros valoramos como creyentes o personas, o cualquier cosa que Dios nos dé, el crecimiento siempre viene del uso apropiado de aquello que yo he recibido, de la buena administración de aquello que he recibido. ¿Quieres que crezca algo en tu vida? Administralo bien. El favor aumenta al administrar lo que he recibido. Los ingresos aumentan al administrar correctamente aquello. Pues también eso aplica y ocurre con el cielo abierto sobre mi vida y sobre la tuya. Y déjame decirte, se te ha dado el Espíritu Santo. Se te ha dado el Espíritu Santo para administrar, y al administrar lo que Dios me ha dado, eso se vuelve más grande, más profundo, más amplio, más abierto, abarcando más y a más personas a mi alrededor. Es como un paraguas que se abre y se vuelve una sombrilla más grande. Y pasa de una sombrilla a un árbol que da sombra, y entonces muchas personas pueden venir a mi alrededor y simplemente estar o ponerse bajo la sombra de mi victoria personal, de mi intimidad, del producto de la vida del Espíritu en mí, creciente, profunda, real, activa, de esa presencia albergada en mí. Este es el llamado del Señor para nosotros como hijos de Dios. Te pido perdón si has estado esperando simplemente que la vida cristiana se trata de hacer de Dios haciendo cosas por ti. Pero Dios te ha dado algo para administrar. ¿Y qué tal si lo que tú esperas ver a Dios hacer, Él lo quiere ver a través de ti? A través de la presencia del Espíritu Santo en ti, que no solo viene un momento a tu encuentro en adoración o en una revelación o palabra, sino que permanece
Permanece como la presencia del Espíritu Santo en Jesús. Que a través de ti se libere la presencia de Dios en tu hogar. Que a través de ti se libere la presencia de Dios en tu matrimonio, en tus relaciones, en tu lugar de trabajo, en tu emprendimiento, en tu empresa, donde tú vayas, donde el Señor te haya puesto. Hay una oración en Isaías 64, versículo 1, que dice: oh, si rasgaras los cielos y descendieras, si abrieras los cielos y descendieras, rasga los cielos, un clamor al Señor. Y esta palabra rasgar es la misma que se usa para la apertura de los cielos en el bautismo de Jesús, cuando Jesús vio que los cielos se abrían. Y es la misma palabra que se usa en el Evangelio de Mateo cuando el velo del templo se rasga de arriba para abajo. ¿Se imaginan a Dios rasgando los cielos y viniendo sobre tu vida, sobre tu hogar? De hecho, yo creo que se abrirían los cielos sobre ciudades y naciones enteras. Y sabes que esto nunca estuvo simplemente destinado a estar reservado para una élite especial, ni para alguien que se para detrás de un púlpito o en una plataforma, en un altar, o alguien con cierta tarea u ocupación, sino que en cambio se trata de Dios encontrando personas, hijos suyos, hijas suyas, que simplemente puedan creerle a Él. Y al verlo obrar, que Él también sea visto fluyendo a través de ellos para cambiar el mundo que los rodea, con la liberación de su presencia, que es Espíritu. Saben que cuando el velo en el templo fue rasgado, se rasgó aquel velo que separaba al pueblo de la presencia de Dios. Fue un rasgamiento violento. Y en ese mismo versículo dice luego que las rocas que rodeaban Jerusalén se partieron. Fue algo violento. Es un acto violento, muy parecido a esta oración de Isaías. Rasgaras los cielos y descendieras. Imagínense que así fuera la actividad, la manifestación de la presencia del Señor en nuestras vidas y a través de nosotros, que se abre paso violentamente a través de las obras de las tinieblas y abre mentes nubladas y sana enfermedad y libera opresión y cambia atmósferas. Solo la presencia de Dios. La presencia de Dios. Y esta es la oración de Isaías, pero Jesús la modeló. Salió del agua y en respuesta a esta oración, porque eso fue un cumplimiento de esto, se rompió se abrieron los cielos y se rompieron violentamente los poderes de las tinieblas que habían nublado corazones, las mentes de los hombres durante siglos, y fue roto, y el Espíritu Santo de Dios descendió y se posó sobre Jesús. Este es el fruto esperado de la vida cristiana. Si yo tengo un encuentro con el poder de Dios, el Espíritu Santo en mí, que es algo que debemos buscar y aprender a relacionarnos y caminar con Él de una manera en que Él permanezca en nosotros. Entonces estamos capacitados para compartirlo con otros, para darlo y liberarlo a los demás. La intervención del Señor en situaciones imposibles se produce a través de un pueblo, hijos de Dios, hijas de Dios, que han recibido poder de lo alto y han aprendido a aplicarlo, a liberarlo en las circunstancias de la vida.
Y hoy yo quiero retarte. Simplemente quiero desafiarte. Tal vez a recibir a esta persona. O tal vez necesitas recordar, el Espíritu Santo de Dios está en ti. La presencia de Dios está en ti. ¿Y cómo es honrar a este maravilloso Espíritu Santo? Voy a pedir al equipo de adoración que ya pueda ir subiendo aquí al altar, porque vamos a tener un momento con el Espíritu Santo. ¿Y cómo es honrar a este Espíritu Santo? A veces hacemos fila, ¿no?, para venir y recibir tal vez una impartición. Yo creo en eso, he recibido también oración muchas veces y oro muchas veces también por personas. Pero ahora esta no es la idea. Simplemente yo quiero invitarte a ti a una búsqueda personal. Quiero invitarte a ti a un viaje personal de aprender a conocer el corazón del Espíritu Santo, conocer a este Espíritu Santo, este tesoro tan maravilloso que el cielo nos ha dado. Y Él te ha sido dado sin medida. Él te ha sido dado sin limitación. Él no se da en partes. Todos los límites están de nuestro lado. Y tal vez hoy el Espíritu Santo te lleva a reconocer precisamente esas maneras en que tú has limitado al Espíritu Santo. Has dudado de él o creías que era para algunos y no para ti. Hay dos cosas que nos dice la palabra acerca del Espíritu Santo: no entristecerlo, no contristarlo. Y tal vez la distancia entre tú y esto, el poder experimentar esto del Espíritu Santo, es simplemente reconocer y hoy quebrantarte en tu corazón y pedirle perdón por las maneras en que has entristecido al Espíritu Santo o que lo has contristado. El entristecerlo tiene que ver con carácter, el contristarlo tiene que ver con el fluir de su poder. ¿De qué maneras has detenido al Espíritu Santo? Me hace pensar en una manguera. Yo jugaba de niña con la manguera. Me encantaba regar las plantas de mi mamá. Y qué feo cuando se enrieda una manguera, ¿no? ¿No es cierto? Se hace una vuelta y si la apretan, ¡pum!, deja de fluir el agua. Y algunos de nosotros hoy necesitamos deshacer ese nudo, deshacer eso, ¿no es cierto? Con nuestro arrepentimiento, el reconocer las maneras en que hemos detenido el fluir del Espíritu Santo de Dios. Él se quiere manifestar a través de ti. No es algo especial para mí por ser pastora. Esto es para cada hijo de Dios. Y hay situaciones en tu vida, en tu casa, en tu familia, donde el Espíritu Santo de Dios quiere entrar, penetrar, y es a través de su presencia en ti. En ti. Los límites están de nuestro lado. Somos nosotros los que establecemos los parámetros. Porque Él se ha entregado a nosotros completamente. Completamente. Y tal vez hoy tienes que simplemente ver el ejemplo de Jesús y ver que es posible para ti también. Y simplemente decir: Dios, yo quiero eso. ¿Cuál es el precio que yo tengo que pagar? Yo lo quiero. Porque este maravilloso Espíritu Santo ha elegido reposar sobre las personas a través de ellas. Jesús salió del agua, el Espíritu Santo se reposó sobre él y permaneció sobre él, ¿no? Me ponía a pensar esto: ¿cómo debo yo caminar en este altar o por la calle o donde sea si es que tengo una paloma en el hombro y no quiero que se vaya volando? ¿Cómo debería yo moverme? ¿Cómo yo debería caminar? Cada movimiento es con la paloma en mente. Cada movimiento es para acomodar y honrar a esta persona. Esa es la vida y el caminar de una persona lleno del Espíritu Santo.
tenemos más que un mensaje, más que palabras, más que un llamado, oficio u ocupación. Tenemos una persona tan íntima e intensamente, profundamente dedicada a nosotros, que literalmente descansa sobre nosotros y cambia el entorno del lugar que visitamos. ¿Recuerdan la historia de Noé? Y con esto cierro. Noé envió una paloma, ¿no es cierto?, para ver si las aguas habían retrocedido sobre la faz de la tierra. Y la paloma voló y volvió sin encontrar un lugar donde posarse. Y regresó al arca con él, porque las aguas estaban todavía sobre la faz de la tierra. Y así un par de veces más, hasta que encontró un lugar y no regresó por un momento, y luego trajo una señal a Noé, ¿no es cierto? Al igual que en la historia aquí de Noé, la paloma busca un lugar ahora mismo donde posarse. Sabes que el Espíritu Santo en tu vida siempre busca una persona en quien reposar. Siempre busca a alguien en quien reposar. Siempre busca a otra persona que le ayude a encontrar su propósito en la vida, a entrar a lugares, atmósferas, personas, conversaciones y traer transformación en cambio. Pero todo esto es espíritu. Es una persona, es el Espíritu de Dios. Y es el Espíritu que da vida. Es un llamado para ti y para mí, para valorar, atesorar al Espíritu Santo, para recordar. Yo creo que tú estás aquí porque has sido llamado por el Señor a albergar su presencia. ¿Por qué no se pone de pie, iglesia? Yo quiero, con esto en mente, que no pensemos en nada más que el Espíritu Santo de Dios que está aquí. Y hoy te hace una invitación o te hace un recordatorio. Donde estás ahí, cierra tus ojos y simplemente enfócate en Él. Todo tu afecto para Él. Él está aquí. Concéntrate solo en Él. Cierra tus ojos. Porque solo toma un momento el hacerte consciente de Él, de que Él está aquí y está en ti, para que Él se manifieste. Y ahí en tu corazón, dile lo que fluya de ti. Tal vez es ese quebrantamiento de decirle: Señor, Espíritu de Dios, te he contristado, perdón porque te he entristecido. He detenido tu fluir en mi vida, he dudado de ti. Oh Espíritu Santo, me he conformado con menos que tu presencia. O tal vez hoy tu oración es: Espíritu Santo, yo quiero que tú te poses sobre mí. Espíritu Santo, ven, dígale ahí, ven. Y juntos cantemos esta canción. Hágala su oración, pero enfóquese en el Espíritu Santo. Él quiere descansar sobre usted y tal vez traerle descanso también. Pero Él es real y Él está aquí y Él está listo. Y sea que tu tanque esté lleno o vacío, Él lo quiere. Él te quiere llenar hoy, Él quiere tomar tu vida. Así que cantémosle: Espíritu Santo.
levante sus manos ahí donde está y pídale al Espíritu Santo. Él quiere posarse sobre usted. Sea su oración. Pude sentir el más grande amor, mi vida cambió y libre soy. Gracias, tú estás aquí. ¿Por qué no levanta sus manos y dígale al Señor? Él está aquí ahora mismo. Él quiere llenarlo a usted. Él quiere llenarte. Él quiere ministrar tu necesidad. Él quiere transformarte. Vamos, cántele al Señor. Ahí donde está, levante sus manos. Reciba poder, recibe paz. El Espíritu es paz. Recibe sanidad en tu mente, en tu corazón. Y donde estás ahí, haz un compromiso con el Señor. Dile: Señor, yo quiero aprender a albergar tu presencia. Yo quiero aprender a caminar contigo de una manera en que tú permanezcas en mí, de una manera en que tu presencia sea liberada donde yo vaya, en cada conversación, en cada relación. Gracias, Espíritu Santo, porque esto está disponible para nosotros, que podamos ser tu hogar, que podamos ser una casa
llena de ti, donde tú moras, vives y te manifiestas. Gracias, Espíritu de Dios. Enséñanos a honrar tu presencia, a valorar tu presencia, a amar tu presencia. Gracias, Espíritu de Dios. Hoy nos vamos aquí llenos de ti, desafiados y dispuestos a pagar el precio necesario para albergar tu presencia. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Te adoramos y te amamos. En el nombre de Jesús, todos decimos amén, amén, amén. Amén. El aplauso es para el Espíritu Santo. La presencia de Dios aquí. Amén. Amén. Dios los bendiga.